Bueno, y este día traemos esta temática para hacer conciencia también y que más personas se puedan sumar a estos esfuerzos, no solo los gobiernos, sino algunas instituciones también. Tenemos un invitado, él es especialista, él es el doctor Daniel Enrique Pereira Contreras, neurólogo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias por invitarme, un saludo a la teleaudiencia y en especial a mi hijo Matías, que está cumpliendo 2 años justamente. Sí. Fuerte el abrazo para Matías, que la pase súper bien. Y feliz día de la mamá también, porque sí, este día claro, fue como... este día fue importantísimo para ella. Bien, doctor, muchísimas gracias por venir para poder desarrollar este tema, el mal de Parkinson. Que nos comente un poco cuáles son los síntomas, porque muchas veces lo podemos confundir con alguna otra enfermedad de base o no sabemos en lo mínimo qué es. Bueno, la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Nosotros preferimos el tema enfermedad, ¿verdad? No mal, ¿verdad? Porque el mal ya va dando una connotación de que es algo malo que yo tenga, no, simplemente es una enfermedad que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto de neurodegenerativo? Que va habiendo una muerte progresiva de neuronas, que son las células del cerebro. Al momento tenemos una causa desconocida, hay muchas hipótesis, hay muchos hallazgos patológicos acerca de la enfermedad, pero no se ha logrado identificar exactamente qué es lo que la desencadena. Entonces, por lo tanto, no tenemos un tratamiento para detenerlo o revertir el daño. Las manifestaciones principales son motoras y no motoras. Lo principal que uno se da cuenta fácilmente es el temblor, ¿verdad? El temblor, que dicho sea de paso, es un temblor al reposo. Muchas veces es un movimiento como de cuentamonedas, se describe, es el paciente que tiene la mano quieta y empieza a hacer este movimiento, como que está pasando cuentas de un rosario. Eso muchas veces es el primer síntoma del que notamos, pero también existen otros síntomas que son más importantes para la discapacidad, como la rigidez, es el aumento del tono de los músculos que impide un movimiento, y la lentitud. Los movimientos se van volviendo cada vez más lentos, de menor amplitud, y hay dificultad para realizarlos. Y en etapas un poquito más avanzadas pueden aparecer inestabilidad postural, que es facilidad de que el paciente caiga o dificultad para mantener el equilibrio. Entonces, pero no son los únicos síntomas. También existen los síntomas no motores que a veces pasan desapercibidos inicialmente, pero que pueden ser tan variados como estreñimiento, cambios en el olfato, cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, cambios en el control de la presión arterial, como hipotensiones posturales, alteraciones del sueño, insomnio y otros síntomas del sueño que se llama trastorno conductual del sueño REM, que es que cuando nosotros estamos dormidos, actuamos el sueño. Empezamos a tirar golpes, a tirar patadas, a hablar durante estamos dormidos, lo que normalmente no ocurre. Entonces, estos síntomas, si nosotros los encontramos en un paciente, nos hacen pensar que en un futuro puede presentar las manifestaciones motoras. Y eso quería mencionar, porque ¿cómo sería entonces? Porque podemos tener todos estos síntomas o algunos de estos síntomas, ¿a qué edad entonces debemos de decir, bueno, esto no está bien o voy para, o no podemos decir, tener una alerta, por decirlo así, y si es hereditario? Pues la edad usual o la edad más común de presentación es entre los 60 y los 65 años. Existe también Parkinson de inicio temprano, abajo de los 45 años, y existe Parkinson juvenil, ¿sí?, abajo de los 30 años. Sí, existen una gran variedad. Usualmente los que comienzan antes son de origen genético. Existen ya múltiples genes específicos identificados que me confieren a mí el riesgo muy elevado de padecer la enfermedad. La mayoría son de tipo autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi papá tiene un gen alterado, mi mamá tiene un gen alterado, se juntan, a mí me pasan los 2 genes malos y yo tuve la enfermedad, ¿verdad? Otros tipos menos comunes son autosómicos dominantes, que va pasando de papá, hijos, nietos, o sea, van en línea directa, ¿verdad? Entonces, pero estos Parkinson genéticos representan menos del 10% de la enfermedad. Doctor, a nivel nacional, pues hay obviamente un número de personas que están padeciendo esta enfermedad. A nivel mundial veíamos que anda entre 5 millones y 6 millones y se espera que aumente.
¿Qué tan bien está educada la sociedad para tratar a una persona con Parkinson? Porque hay mucho desconocimiento. Usted ya decía, no es una enfermedad que provoca la muerte en sí, sino que provoca otros daños. Pero, ¿puede tener una vida normal una persona con Parkinson? Ese es uno de los puntos. A veces los pacientes se asustan cuando uno les dice, bueno, tiene Parkinson, y dice, pues me voy a morir, ya no voy a poder hacer nada. Pero no, si se da un tratamiento temprano, un tratamiento adecuado, el paciente puede tener una vida funcional 10, 15 años después del diagnóstico de la enfermedad. Lo importante es el diagnóstico temprano y el tratamiento, iniciarlo de una manera adecuada. El problema muchas veces es el desconocimiento, Sí. porque yo puedo presentar A o B síntoma, no consultar, pensar que es un temblor por la edad, pensar que no es nada. Muchas veces se manifiesta con síntomas un poco más vagos como dolor de hombro, pasan consulta con múltiples especialistas y hasta el final se va dando las otras manifestaciones. Entonces a veces hay que tener un poquito de conciencia sobre cuáles son los síntomas, las manifestaciones tempranas, porque entre más temprano se diagnostique, mejor podemos tratarlo. Doctor, ¿y en algún momento esta enfermedad del Parkinson uno puede llegar a perder toda por totalidad la capacidad motora? Sí, o sea, se puede llegar a perder completamente la autonomía motora. Usualmente, antes de la introducción de los tratamientos, esto se llegaba en 6 años. 6, 9 años era ya hasta que no podía moverse el paciente, pero desde la época de los años 70 que se introdujo el tratamiento con levodopa, que es el fármaco, el gold estándar o el mejor fármaco para el tratamiento, se ha logrado cambiar esta vida natural de la enfermedad y prolongarse mucho. Y es más, en pacientes que están en etapas muy avanzadas, el medicamento siempre hace su efecto. El problema es que el efecto dura muy corto tiempo. Entonces empiezan a aparecer fluctuaciones motoras, le llamamos nosotros, que un momento después de tomarse el medicamento, a los 20 minutos está bien, pasa bien 20, 30 minutos y luego se vuelve a poner mal. Entonces hay que dar dosis más frecuentes del medicamento, usar otros medicamentos para prolongar la vida del efecto y si a pesar de todas estas modificaciones el paciente no se logra controlar o aparecen otras complicaciones que se llaman disquinesias, que son que por sobredosificación del medicamento hay movimientos incontrolados, como de baile. Entonces se genera un movimiento de bamboleo que muchas veces puede ser más discapacitante que el temblor o la rigidez. Entonces cuando el paciente está en esta situación de que hay muchas disquinesias, hay muchas fluctuaciones motoras, el efecto del medicamento dura muy corto tiempo, a pesar de hacer todos los cambios médicos y farmacológicos posibles, existe la opción de la cirugía, ¿verdad? Que la cirugía de Parkinson es una opción de tratamiento que ayuda a prolongar la vida funcional del paciente. O sea que eso significa que puede reducir un poquito el temblor. Reduce el temblor, reduce la rigidez, reduce la lentitud, al igual que lo hace la levodopa. Hay síntomas que sí, a pesar del medicamento y de la cirugía, no se logran controlar, que son principalmente trastornos del habla, trastornos de deglución o trastornos de la marcha, que son problemas que el paciente se le dificulta comenzar la marcha y hace un movimiento de que tengo la intención de caminar, pero no logro dar el paso. Doctor, ¿hay alguna enfermedad similar al Parkinson? O sea, que alguna persona tenga un temblor leve por alguna razón, pero que no sea Parkinson y muchas personas la pueden llegar a confundir, o simplemente Parkinson son temblores y no hay otra enfermedad que se pueda confundir. Ese es un gran problema, porque existen muchas enfermedades que pueden manifestarse con un parkinsonismo. ¿Qué es? Es estos síntomas que mencionamos, la rigidez, temblor, lentitud e inestabilidad postural, que son los síntomas cardinales, pero que pueden estar producidos por otras enfermedades, tanto neurodegenerativas como no neurodegenerativas. Uno de ellos, que a veces se pasa de alto, es asociado al uso de fármacos. Existen ciertos medicamentos que yo los estoy usando para otras cosas, para problemas gástricos, para problemas de vértigo o inestabilidad o para trastornos psiquiátricos, que pueden producir síntomas muy similares a la enfermedad de Parkinson. También otras enfermedades como hidrocefalia, ¿verdad? En edad adulta puede producir síntomas similares, y
otras enfermedades neurodegenerativas, que son un gran número, pero las principales son atrofia múltiple sistemas, degeneración corticobasal, parálisis supranuclear progresiva, que son enfermedades que presentan parkinsonismo también, pueden dar estas manifestaciones. Entonces de ahí, por favor. De ahí la importancia de hacer una evaluación adecuada, una evaluación por un especialista, ¿verdad? Neurólogo, idealmente neurólogo especialista en trastornos del movimiento, para poder hacer un diagnóstico adecuado y el tratamiento. Perfecto, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y hacer conciencia sobre esto, y obviamente pues si usted tiene algún familiar que ya padece Parkinson en la casa, yo creo que hay que tomar conciencia, darle los cuidados necesarios y llevarlos siempre a sus controles a donde los médicos, que es lo más importante, y muchísimo amor, cuidarlos, y sobre todo si son los padres. Acuérdese que a usted lo cambiaban cuando estaba chiquito sus papás, ahora cuídelo también, que es tan importante. No lo vaya a meter a un asilo, porque es lo que la mayoría hace, así que vea qué hacía hace un tiempo atrás y cuídalos ahora a usted. Doctor, muchísimas gracias, qué placer que nos haya acompañado. Si usted quiere contactar con él, lo puede hacer al 2235-6906, al 7190-0435, también puede mandarle un correo a drpereiraneuro@gmail.com y a través de su página web www.neurologiadrpereira.com. Gracias, doctor. Muchas gracias. Perfecto, y con esta buena información nos vamos a una pausa, volvemos.